Salió de casa como cualquier otro día. Mochila lista, rutina normal, camino conocido. Pero esta vez no llegó a su destino. Lo más aterrador no fue su desaparición, sino lo cerca que todo el tiempo estuvo del peligro. Quédate y te cuento más. En Livington, Texas, un lugar donde la vida es tranquila, donde la gente se conoce por nombre y donde los niños aún tienen una rutina simple, vivía una niña de 11 años, Audrey Cunningham. Una niña como cualquier otra. Iba a la escuela, tenía su círculo de amiguitos, su mundo era pequeño pero seguro, o al menos eso parecía, porque en ese mismo lugar, en esa misma propiedad donde ella vivía, también estaba alguien más. Alguien que con el tiempo se convertiría en el centro de todo, pero eso nadie lo sabía aún. El 15 de febrero del 2024 parecía que sería un día normal. Audrey se levantó, se preparó para ir a la escuela, salió de casa y tomó un camino que era totalmente conocido para ella, hacia la parada donde la esperaría el bus escolar, un trayecto relativamente corto entre su casa y esta parada y al cual ella estaba totalmente acostumbrada día a día. La diferencia fue que este día ella no llegó, no tomó el bus, no llegó a la escuela y de una manera totalmente extraña nadie podía explicar qué había sucedido con la pequeña en el trayecto de su casa hacia la parada del bus, como si por arte de magia simplemente había desaparecido. Al principio la preocupación fue leve. Tal vez llegó tarde, tal vez se fue a otro lugar, pero las horas pasaron y Audrey no aparecía. Entonces todo cambió. Se reportó su desaparición ese mismo día. Las autoridades entran en acción. La comunidad se moviliza, las redes sociales explotan, su rostro comienza a circular por todas partes. Una niña de 11 años desapareció sin dejar rastros, y cuando un niño desaparece, cada minuto cuenta. En todas las investigaciones hay un momento donde las piezas empiezan a encajar. En este hecho, ese momento llegó relativamente rápido. Aquí es donde entra el nombre de alguien llamado Don Steven McDouglas. Una persona que no era extraña para nada, una persona que no era un desconocido, muy por el contrario, era amigo de su padre, vivía en el mismo territorio que ellos, solamente que en un tráiler, y lo que más causó suspicacia y lo hizo quedar como uno de los principales sospechosos desde un principio es que este era una de las personas que en muchísimas ocasiones había llevado a Audrey desde su casa hasta la parada del bus escolar. Pues procedieron a investigarlo y él admitió que esa mañana él había estado con la niña, solamente que la versión de los hechos que él daba no encajaban para nada. Hay algo que los investigadores saben muy bien, y es que cuando alguien dice la verdad, no tiene que hacer ningún esfuerzo por recordarla, pero cuando alguien miente, los detalles comienzan a fallar, y eso fue exactamente lo que sucedió con McDouglas. Su historia tenía vacíos, inconsistencias, momentos sin explicaciones, y esto fue más que suficiente para que pasara a ser el sospechoso principal de la desaparición de Audrey. El 16 de febrero, o sea, un día después de la desaparición de la niña, McDouglas fue detenido. No todavía por el asesinato de Audrey, sino por unos cargos que tenía en otro caso totalmente distinto, aunque el foco principal en cuanto a sospechas de la desaparición de la pequeña sí estaba puesto en él. Él estaba detenido y las investigaciones continuaron. Los días pasaban y la esperanza empezaba a debilitarse. Equipos de rescate recorrían zonas cercanas, los voluntarios ayudaban sin descanso, helicópteros sobrevolaban el área, pero había algo que pesaba, y era que no habían señales de vida. Y cuando un caso llega a este punto, todos sabemos lo que puede venir después. El 20 de febrero, exactamente 5 días después de la desaparición, la búsqueda termina. El cuerpo de la pequeña Audrey fue encontrado en el río Trinity, en Livington, Texas. Ese momento cambió todo. Ya no había preguntas sobre dónde estaba la pequeña. Ahora la pregunta era ¿por qué? El 21 de febrero, Don Steven McDouglas fue acusado de asesinato capital. Todas las pruebas apuntaban a él. Datos telefónicos, movimientos inconsistentes, mentiras, mucha incongruencia en sus declaraciones, mucha variación en lo que decía. El caso es que poco a poco todas las pruebas
fueron apuntando a que el único culpable de este trágico suceso era él. Casi un año después de este hecho, exactamente el 17 de enero del 2025, McDouglas se declara culpable y es condenado a cadena perpetua, sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional y sin ningún tipo de derecho a fianza. Hay historias que informan, pero hay otras historias como esta, que no solo informan, sino que también marcan, porque son el ejemplo de que si tomamos en cuenta a tiempo detallitos tan mínimos como no darle acceso a la vida de nuestros hijos a cualquier persona, podemos cambiar una historia de manera abismal. Imagínense que el padre de Audrey hubiese sido más cuidadoso y no hubiese permitido que ese amigo tuviera acceso a la vida de su niña de una manera tan directa como que la llevara de su casa a la parada del bus escolar. Hoy, esta historia fuera otra. El desenlace hubiese sido otro. Así que tomemos esto en cuenta y ya que lamentablemente la historia de Audrey terminó siendo trágica, no permitamos que a ninguno de nosotros nos suceda algo tan feo como esto. Cuidemos más quién tiene acceso a nuestra vida, quién tiene acceso a nuestro entorno, quién tiene acceso a nuestros hijos. Gracias por su sintonía, gracias por seguirme. Suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campanita, den like. Recuerden que yo soy Leymar Sierra y nos vemos en otro episodio de Quédate y te cuento más. Bye bye.